Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Hoy vamos a desarrollar otra unidad más de la materia y vamos a estar hablando acerca del estrés, del síndrome de estrés postraumático. Bueno, ahí está. El síndrome de estrés postraumático. Criterios para tener en cuenta para diagnosticar. Trastorno de estrés postraumático, test o para que puedan poder por lo menos tener una idea de lo que es. Aquí los síntomas de ansiedad ocurren después de un suceso traumático severo. El sujeto queda anclado, que es activación del eje 3 del estrés, y existe reexperimentación del suceso, elevada activación y evitación de estímulos asociados que duran más de un mes, y porque estás en un estado eh, ida, ¿verdad? Por la situación que atravesaste, por el estrés que sufriste, entonces estás como que aérea, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, estos criterios. Se ha estado expuesto a un acontecimiento traumático en el que han existido experiencias, presencias o explicaciones de acontecimientos caracterizados por muerte o amenazas para su integridad física o de los demás, sobre todo las personas que son muy allegadas nuestras o muy queridas por nosotros. Se ha respondido con temor, desesperanza u horror intenso. En los niños puede expresarse con comportamientos desestructurados, destructivos o agitados, ¿verdad? Por eso es lo que nosotros siempre tenemos que, en el caso de que si tienen hijos o sobrinos, estar atentos en los cambios de humor. De repente si se aísla, si está encerrado, no era así, era una persona muy sociable, de repente se aisló, se encerró, no quiere hacer nada, no quiere jugar con nadie, entonces son signos de alarma que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿verdad? El trauma es reexperimentado persistentemente a través de recuerdos recurrentes e intensos, como el flash o BAD, o sea, de repente tenemos una imagen de lo que pasamos, ¿verdad? Que incluyen imágenes, pensamientos o percepciones, olores, voces. En los niños puede expresarse mediante juegos repetitivos sobre o con aspecto del temor, ¿verdad? Sueños recurrentes, pesadillas con malestar. En los niños puede haber terror nocturno con contenido irreconocible. El individuo tiene la sensación y actúa como si el acontecimiento traumático estuviera ocurriendo. Alucinaciones, disociaciones. Los niños pueden resignificar el suceso. Malestar psicológico intenso al exponerse mentalmente o externamente al estímulo que simbolizan o recuerdan al suceso o un aspecto del mismo. De repente, cuando ven algo similar, una situación similar a lo que ellos pasaron, entran en un estado de shock que, que no sé cómo les puedo explicar, donde su conducta está alterada y todo eso. Respuestas psicofisiológicas vegetativas y motóricas ante el mismo. 3. Escape, evitación ante los estímulos asociados al trauma y embote, embotamiento de la reactividad general. Buen día. Buen día, Arnaldo. ¿Qué tal? Buen día, profe. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, iniciamos la clase. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el estrés postraumático, o sea, después de un trauma que uno vivió, ya sea por fallecimiento, por un accidente, eh, y así, por la situación que uno vivió en ese momento. Ok, profe, interesante esa nota. Bueno, eh, escape o evitación ante los estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general, casi parálisis o fuga mental, ausentes del suceso, según al menos tres de los siguientes síntomas. Esfuerzos
para evitar pensamientos, sentimientos o conversiones sobre el suceso. Que algunos tienden a tomar pastillas o somníferos para mantenerse tipo en un estado aéreo o somnoliento para evitar pensar en la situación de lo que uno vivió, para evitar actividades, lugares o personas que lo recuerdan, incapacidad para recordar ciertos aspectos importantes, amnesia histérica, o sea, bloqueamos una parte del recuerdo, ¿verdad? Para evitar justamente seguir sufriendo por ese hecho o por esa situación que uno pasó. Reducción acusada, Profe, sí. ¿vos crees que sean efectivos estos tipos de medicamentos de comprimido y cosas así ante Eh, estas situaciones? yo la verdad que depende mucho de cómo está la persona. Pero la verdad que no estoy de acuerdo porque uno con el tiempo se vuelve adicto a esos ansiolíticos y parece que sin esa pastilla o sin ese somnífero no pueden dormir o no pueden estar tranquilos. O sea, tiene su Y creo, efecto secundario también. Sí le sí, calma creo que es más, sí, te escucho. creo que es más algo mental, vamos a decirlo. Así mismo es. Entonces, Un tema psicológico, ¿verdad? Pues yo sí, conozco muchos casos que son dependientes de medicamentos sí, y que en algún momento dado se fortalecieron mentalmente y vos sabés que dejaron esos medicamentos sí, y ellos mismos te dicen, ¿verdad? Que al santo cohete tomaron todos esos medicamentos. Porque sí. no, eh, ¿cómo, cómo tratás algo mental con algo que es para lo físico? Pasa que de repente, como digo, ¿verdad? Cada ser humano es diferente, ¿verdad? Y pasa que algunos están bajo un efecto de temor, de ansiedad, de que todo o sea, de que algo le va a pasar. Entonces ahí es, porque el psicólogo no puede medicar, no te puede dar pastillas, solo el psiquiatra. Y el Sí, psiquiatra te medica conforme a lo que vos como paciente le contás. Entonces, yo ahí lo que digo que está el problema, porque ¿qué pasa? Te recetan los ansiolíticos y vos consumís, ¿verdad? Te sentís bien, ¿verdad? No pensás en lo que te pasó, pero ahí es donde está el error, porque le medica y la persona quien está tomando esos medicamentos no se va tan bien como con el psicólogo para tratar de superar esa situación que vivió. Entonces claro, consume la pastilla, hasta inclusive, Arnaldo, se llega a un punto de que la pastilla no te hace más nada y el paciente va al psiquiatra y le pide más, o sea, que una pastilla más fuerte y le sí, receta. Y ahí es donde empezamos con los problemas, porque cuando uno pasa por una situación muy fuerte, lo único que nos puedes ayudar, y eso te digo con experiencia propia, es el psicólogo y más te ayuda cuando hace ese terapia grupal, cuando cada uno dice lo que vivió o lo que pasó o cuál fue su situación de estrés para que esa persona esté de esa forma. Y siempre es bueno contar, pero hay muchas personas que tienen miedo para recordar lo que le pasó. mm, contar o volver a enfrentar ese Sí, sentimiento de... exactamente. Porque nosotros, por ejemplo, en el trabajo hace poco tuvimos una, un, eh, con una psicóloga, pero el enfoque era clima laboral. Mm, Y había varias preguntas que te hacía ahora y en un momento dado la gente ya empezó a soltarse sí, y lo que necesitaban era que se le escuche, por ejemplo. sí, Y ahí ya se iba y es lo mismo, ¿verdad? La gente necesita hablar, que se le mm, escuche sí, en estos tipos de situaciones, ¿verdad? Es más sí. efectivo inclusive que esos ansiolíticos, ¿verdad? Así mismo es, Arnaldo. Pero lastimosamente hay una idea equivocada cuando uno pasa con una situación. ¿Por qué? Porque de repente si es muy fuerte, como una violación, por ejemplo, la familia en sí luego maneja de forma hermética y tipo que le encierra en una caja de cristal a la víctima. Y eso no tiene que ser así, porque lo único que va a lograr reaccionando de esa forma o querer ocultar la verdad es que esa persona quien padeció ese hecho en sí, ¿verdad? Que es muy fuerte, ¿verdad? Que yo, la verdad que eh, valoro y respeto muchísimo a aquellas personas cuando se van a terapia de grupo y cuentan lo que vivieron, ¿verdad? Pero como ellos Sí, dicen que cuando ellos cuentan, ellos sanan más. ¿Por qué? Porque de a poco,
si bien eso te marca, como ellos dicen, por lo menos te libera y hace que quite de tu mente esas cosas. Porque Claro, porque yo suelo irme mucho a, a terapia grupal, ¿verdad? Porque acá, no sé si conoces la Facultad de Filosofía, ¿de dónde, profe? es de Sajonia, donde está el Colegio CPD. No, yo la La verdad que universidad. Ah, no, ¿vos de dónde sos, Arnaldo? yo soy de Mingaguazú, acá Alto Paraná. Ah, no, entonces no, es Si me decía acá de Ciudad del Este, sí, sí conozco, ¿verdad? sí, Pero seguro, el de seguro. Asunción Bueno, es y una universidad alrededores. nacional donde funciona la Facultad de Filosofía y la Facultad de Ujú. Psicología. Y un tiempo le acompañaba mucho a una compañera de colegio que estaba pasando por situaciones muy fuertes y tenía hijos y ella necesitaba levantarse por su hijo. ¿Por qué? Porque se le dejó el marido y se dejó de estar y ella tenía hijos. ¿Cómo? Tu hijo tiene que ser tu pilar, tu motor, ¿verdad? Claro, Entonces le empecé a llevar ahí, otra amiga que enseña ahí me dijo que ahí se hacía, había un cuerpo de psicólogo, porque vos sabes bien que una atención psicológica, una consulta está entre 100.000 y 150.000 por sesión. sí. Y ella luego estaba Por ahí el así, costo de mucho, eh, hace que mucha gente eh, no consulte, profe. sí, así mismo, bueno. Y acá en esta facultad solamente paga 18.000 y que es súper poco y te atienden Sí, buenísimos psicólogos. Entonces yo le empecé a llevar ahí y empecé a participar de las charlas grupales y me parece tan bueno, ¿verdad? Que cada uno cuente su experiencia, porque no solamente que vos hayas pasado, por ejemplo, qué sé yo, fallecieron tus abuelos que eran como tus padres y eso fue muy fuerte para vos que entras en un estado así ido, catatónico, vamos a decirle, ¿verdad? Que tipo no te ubicas en el espacio, en el tiempo, ¿verdad? Por el dolor que estás sintiendo y la gente se va. Entonces yo le llevé ahí y sí, vos sabés que es buenísimo, porque no solamente que hayas pasado por hechos de violencia, por hechos de violación, también está el tema del acoso laboral, el estrés del laburo, o sea, muchas cosas. sí, no, Entonces eso a no, la gente le hace mal de trauma. Entonces hay ciertas cuestiones que siempre hay que fijarse, por ejemplo, con los compañeros en la casa mismo, con los niños cuando actúan de forma diferente, porque de repente están tan encerrados en sí mismos que hacen que piensen en situaciones o solución que no son las acertadas, por ejemplo. Entonces, como vos decías, así Arnaldo, mismo. solamente las personas necesitan ser escuchadas, entendidas. Le escuchás y le decís y le das tu consejo, ¿verdad? Como persona humana que sos, ¿verdad? Y así. Así mismo, profe. Bueno. Esfuerzo para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso. Evita actividades, lugares o personas que le recuerdan a la situación que pasó. Incapacidad, creo que esto ya leí todo. Sensación de futuro limitado, a veces con conductas de desenfreno, o le da, por ejemplo, por comer demasiado, o el tiempo se le acaba, o que es típico en los adolescentes. O sea, cada uno va a tener luego conductas diferentes o síntomas diferentes cuando está con un estrés postraumático. Entonces son pequeñas cosas que uno debe de tener en cuenta cuando, por ejemplo, tu compañera no era así, ahora se comporta de esa forma, está teniendo algún inconveniente, porque de repente ahora, hoy en día casi la mayoría, no puedo generalizar, pero por lo menos en las mayorías donde suelo comentar con mi compañero y le pregunto es que hoy en día ya hay, por ejemplo, un dispensario médico en las empresas, ¿verdad? Y también tienen psicólogos y también los funcionarios pueden ir a recurrir ahí, ¿verdad? Y contar sus experiencias, vamos a decir. Pero la verdad que es obligatorio luego que por cada 50 funcionarios se tenga luego ya más de 100 funcionarios, pero ellos se tengan luego ya un dispensario, un equipo, una oficina destinada para el área de salud, para las personas que trabajan en el lugar. Y también que cuenten con un psicólogo laboral, ¿verdad? Para que puedan ser escuchados, atendidos. Mi compañera, por ejemplo, está en Nestlé, ella es psicóloga, y está ahí. Ella me dice que se van, muchísimos pacientes tienen. Bueno. Cuatro.
El cuarto criterio a tener en cuenta, aumento del ahora usual, no antes del trauma, sino dos o más. Dificultades para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, si vos les decís algo a la persona y directamente reacciona de forma violenta, te grita, te responde mal, dificultad de concentración, no está atento a lo que hace, está desconcentrado, no realiza las faenas del trabajo con la misma forma como lo realizaba antes. ¿Por qué? Porque está ida, está, por ejemplo, así en hipervigilancia, así de que si alguien le puede dañar o hacer algo, sobresalto exagerado, o sea, la forma de cómo reacciona ante consultas o preguntas por parte de los compañeros es exagerado. El quinto criterio es todo esto se prolonga más de un mes. El sexto, todo ello origina malestar clínico significativo porque evidentemente deteriora la salud de la persona, deterioro social, laboral y por sobre todo también influye en la familia, ¿verdad? Agudo, menos de 3 meses, crónico, más de 3 meses, de inicio demorado 6 meses o más entre el suceso y el inicio del cuadro. Eso es lo que más o menos puede durar un estrés postraumático. Consecuencias psicopatológicas. Siguiendo a la Organización Mundial de la Salud, establecemos tres grandes cuadros sindrómicos, dejando al margen a los profesionales que intervienen y con un especial hincapié del efecto de estos fenómenos en los niños. Síndrome de estrés postraumático, síndrome de aflicción por catástrofe o maltrato, síndrome del superviviente, eh, el por ejemplo, síndrome del superviviente es, por ejemplo, cuando pasó por accidentes, muertes, ¿verdad? Y sobrevivió y eso, y ponerle que le perdió a sus padres. Dios mío, esas personas cuesta mucho que superen lo que vivieron, pero se puede. Solamente que hay que tener mucho acompañamiento por parte de la familia, que es una patología eh, que afecta a los individuos que están sufriendo con constante estrés. Además, el síndrome también conlleva sensaciones de incertidumbre, cólera, culpa y desconfianza de todas las personas. Este es lo que es el que más suele suceder y también con el síndrome del estrés postraumático cuando pasan por situaciones fuertes de su vida, ¿verdad? Trastorno por estrés postraumático, o sea, por ejemplo, accidente, qué sé yo, aéreo, accidente automovilístico, eh, pasó, por ejemplo, por el fallecimiento de, qué sé yo, de su madre, su padre, por una enfermedad terminal, entonces te conlleva este tipo de trastornos. Consecuencias psicopatológicas, estrés postraumático agudo, como ya dijimos, 3 meses, crónico es 3 meses, demorado es, tarda, por ejemplo, en presentarse más de 3 meses, 6 meses, perdón. Surge como una respuesta a una grave amenaza o un acontecimiento psicológicamente desastroso del marco normal de la experiencia habitual por parte de la persona. Reexperimentación del acontecimiento traumático, sueños angustiantes, episodios disociativos, intenso malestar psicológico, evitación persistente de estímulos asociados, amnesia psicogena, despersonalización, aedonia, intimidad, ternura, sexualidad, aumento aurusal, ideas suicidas, drogas y alcohol. Hay personas que se refugian en el alcohol para olvidar sus penas o lo que pasó, o directamente viven a ellos ahora consumiendo drogas. Sujetos que han sufrido pérdida, dolor, ira, tristeza,
nostalgia, ansiedad, preocupación, depresión, regresión, dependencia, aislamiento, apatía, grave, falta de apoyo social y pérdida de un hijo, ¿verdad? Que es mortal, ¿verdad? A ver, ¿quién está? Bueno, buen día. Está Karina Samaniego, Karina Ruiz, Rosana, John y Arnaldo, que estuve al inicio de la clase. ¿Tienen alguna pregunta? La unidad de hoy habla acerca del estrés postraumático, de algunas situaciones o eventos o acción o suceso que pasó a una persona, ¿verdad? Que le hace estar en un estado de depresión, de trance, de estrés, con irritabilidad, con ira. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Yo, profe, más que preguntar, comentar nomás. Estuve mirando lo de fusing y de briefing, creo que se Sí, pronuncia. sí. Y Diffusing estaban y comentando, sí, sí, diffusing, eso creo. sí, Y estaba viendo lo del tema de las personas que son intervinientes, ¿verdad? Que de llevar esos problemas a sus sí, familiares y sí, que los familiares no pueden acarrear con ese tipo de problemas. sí, Y esto, por ejemplo, del estrés postraumático también no todos los familiares entienden. Yo, sí, por ejemplo, personalmente tengo mi papá que tiene depresión bipolar sí, y desde chica ya tuvo ya la enfermedad y le entiendo, pero muchas veces no. O sea, es complicado, vamos a decirlo. Y me pongo nomás a pensar en la clase que estamos dando hoy, cómo ocurre, ¿verdad? sí, sí, así mismo es. Y más, y cuando pasa dentro de la familia, evidentemente es más difícil, pero siempre se puede, uno puede sobrellevar este tipo de situaciones, pero por eso es que hay que consultar con profesionales del área para que te puedan orientar de cómo puedes actuar para poder ayudarle a tu papá, porque todos pasamos por eso. Como yo estaba explicando a Arnaldo al inicio de clase, yo tenía una amiga que pasó por una situación para ella fuerte, para mí no, y más cuando tenés hijos, tenés que quitar fuerza de donde sea para sacar adelante, y ella se echó en la depresión porque se separó de su marido. Y la única ayuda o sea, que yo le pude brindar para que ella pueda salir adelante de su depresión, le llevé a la psicóloga y le llevé a la terapia grupal, donde personas cuentan sus vivencias, que para que ella entienda que lo que a ella le pasó es una bicoca conforme a lo que las otras personas están relatando. Entonces siempre hay que mostrar la contracara de la moneda, ¿verdad? Y lo que sí que estuvo como 3 meses así en terapia, ya sea individual y de grupo, y hoy en día ella está súper bien. Emprendió, o sea, siempre luego, porque yo y todo me iba a la terapia esa y me hizo súper bien. El mundo no termina ahí. Hay veces que hay que ver más allá de tu reja o de tu portón, como se dice, pero como dijo el compañero Arnaldo al inicio de la clase, hay veces que los seres humanos necesitan ser escuchados y esa conversación lo que no hay. Entonces, por eso la gente responde con ira, están alterados, le pregunta algo y te responde de mala forma. Y en el caso tuyo, creo que Rosana me estaba contando su situación, es más bien leer, entender para que le puedas ayudar, porque cuando la persona está en depresión bipolar o son bipolares, hay ciertas cosas que tenés que saber manejar para tratar de calmarle al paciente y no despertar más su furia o su ira, porque cuando sucede eso, la persona está descontrolada, o sea, no tiene de control de su persona y reacciona de forma agresiva. Entonces, siempre es bueno eh, observar la conducta. En este caso me decís, Rosana, que tu papá tiene esa patología, ¿verdad? Entonces, seguramente está medicado, tratado, entonces es cuestión de ayudarle
nada más. Sí, bastante medicamentos, Sí, sí. sí, y que seguramente está también en situación de somnolencia, ido, de repente duerme todo el día, ¿verdad? Cuando los medicamentos son fuertes y cuando ya es de persona de edad, entonces sucede eso. Súper. Entonces, bueno, a ver. Irritabilidad, ira, agresión similar a la psicopatía, sentimientos de culpa, agresión, o de repente llora todo de vale, desórdenes físicos como hipertensión, cefaleas, que son los dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales que uno mismo, para que vean, como dijo el compañero, a veces todo está en la mente. Y si la mente dice, por ejemplo, que me duele el estómago, te va a doler el estómago. Tengo dolor, te va a doler todo. ¿Por qué? Porque la mente eh, es muy poderoso y te juega, e inclusive la mente a veces saliendo un poco de este tipo de situación de estrés postraumático, cuando por ejemplo así tu mente, vos te mentalizas de que está embarazada y directamente tu mente hace que vos tengas, por ejemplo, náusea, vómito, te dé malestar y después te hace y no estás embarazada. Todo tu mente te jugó en contra. A veces es todo mental, entonces hay que tener en cuenta estos síntomas. La mortalidad en un año, cáncer, terrorismo o secuestro, ¿verdad? Sufrieron personas que sufrieron, por ejemplo, el secuestro, como el caso acá de un tiempo estaba de moda secuestrarle a las personas y después eran liberados y esa persona que sufrió ese momento salía a la calle y estaba así, tipo que todos le querían secuestrar, que por ejemplo está Edith de Bernardi, que creo que inclusive ya estaba armada y inclusive llegó a disparar, no sé, a alguien. Y se le absolvió porque ella pasó por una situación de estrés, entonces está en un estado de temor siempre, entonces se le pudo en ese sentido disculpar de cualquier tipo de sanción, ¿verdad? Por la situación que pasó ella. Entonces hay muchas cosas que de repente por miedo uno puede inclusive cometer un hecho punible, ¿verdad? Pero siempre el abogado le defiende a su cliente y dice que ya pasó por esta situación y por ende actuó por ese motivo para tratar de atenuar la pena, vamos a decir. Efecto en niños, comportamientos regresivos, dependencia, vulnerabilidad y fragilidad, futura, pesadillas, paralización psíquica, mudez, por ejemplo, cuando, qué sé yo, le ve a su agresor, al que le dañó físicamente, ¿verdad? Entonces hay pequeños signos de alarmas que tenemos que tener en cuenta para poder ayudarle a ese niño, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es abusado en el colegio, es maltratado psicológicamente, mentalmente, hasta abuso físico, ¿verdad? Sentimientos de vida corta, irresponsabilidad, despersonalización, psicosis. Aspectos psicopatológicos comunes. Revivir intensamente la agresión sufrida o la experiencia vivida en forma de pesadillas, de imágenes y recuerdos constantes e involuntarios. Evitar o escapar de los lugares o situaciones asociados al hecho y rechazar pensar voluntariamente y hablar con los seres queridos sobre ello. Sobresaltos y tensión exagerada con problemas de concentración, irritabilidad y trastorno del sueño, que es lo que normalmente es lo que más te agarra. Asociados podemos tener amnesia disociativa, ambivalente, invalidez social, que es la interferencia significativa en el funcionamiento laboral y social, ado- aedonia, que es desinterés, apatía, embotamiento afectivo, ansiedad y depresión, pérdida de autoestima y autoculpación, alteración de las relaciones interpersonales, que serían las afectivas y sexuales, ¿verdad? Es cuando uno está en estado depresivo luego o famoso tenés todo tu hijo y entras en depresión postparto y evidentemente el relacionamiento con tu pareja luego cambia, perdés el interés, no le hacen más caso. Entonces también es una de las consecuencias
de que la pareja busque en otro lado lo que no tiene en su casa y entonces eso desencadena en un divorcio, ¿verdad? Pero en este sentido, por ejemplo, siempre cuando eh, toca hablar de esta parte, cuando ya hay desinterés en cuanto a la pareja por depresión postparto, digo que no es culpa solamente de la mujer, sino también del marido, porque el marido tiene que saber, tiene que conocerla, a su esposa, tiene que ayudarle, porque no es fácil. Y más, por ejemplo, cuando sos dependiente, o sea, que sos independiente, trabajas mucho, bueno, te embarazaste, qué sé yo, tuviste tu periodo de descanso y cuando la persona es una persona que trabaja activamente, que labura todos los días, que no se queda en casa, entonces esas pequeñas cosas también hacen que la mujer entre en depresión. Entonces acá los signos de alarma que tiene que tener el entorno, que es el primer anillo de la familia, y más su esposo, no culparle nomás a la esposa de que es esto, aquello, bueno, y así. O sea, hay muchos factores que uno puede eh, ir viendo si tiene estos síntomas y busca la forma de poder ayudarle a su familiar, ¿verdad? Variables moduladoras: intensidad del trauma o maltrato, circunstancia del suceso, edad, historial de agresiones previas, estabilidad emocional previa, recursos propios, autoestima, apoyo familiar y social y relaciones afectivas actuales. Bueno, intensidad del trauma ya vendría a ser la situación por lo que pasó, si es muy fuerte. Cuando hablamos de maltrato, estamos hablando de maltratos reiterativos, constantes, que viene sufriendo ya sea el niño o los adultos. Y pasa una situación donde ya el maltrato ya se fue de nivel, ya no era, qué sé yo, pegarte por el brazo, por la pierna, ya llegó ya inclusive hasta golpes en la cabeza, moretones en los ojos y así sucesivamente, hasta llegar hasta el punto de matarle a la persona. Y cuando empieza el problema aquí, cuando tu hermana, tu hermano ve que vos estás pasando por esa situación, te denuncia, después la mujer se va, ah, no, no, no pasó, nosotros estamos bien, no sé por qué. Antes, la fiscalía, cuando uno denunciaba maltrato físico, tomaba la denuncia de la esposa o del esposo porque ya estamos iguales hoy en día. O la mujer le pega al marido o el marido le pega a la mujer, que es situación traumática, ¿verdad? Que inclusive con agresiones verbales, que es peor, porque hacen que la mujer o el hombre se sienta vulnerable, de que no sirve de nada, desvalorizado, o sea, muchas cosas les puedo decir, pero siempre es bueno observar a nuestro alrededor para saber de repente si alguien está pasando por este tipo de comportamiento, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La mujer se iba retirada la denuncia, bueno, le soltaba a su pareja o su marido un tiempo así hasta que volvía a pasar la misma situación. Y luego, ¿qué pasó? Que empezó a estar de moda el feminicidio. Hace 2 o 3 años, creo que en el 2020, donde más feminicidio hubo, se cambió la ley y ahora por más de que la persona, o sea, la que sufre el abuso se va y denuncia ante la comisaría lo que hace directamente ya pasa y remita a fiscalía porque estamos en una situación en que directamente la pareja, o sea, ya sea hombre o mujer, eh, directamente le mata a su esposa, a su esposo, a su concubina, concubino, lo que fuere. Entonces ya no se levanta más. La investigación sigue y se le mete preso a la persona dependiendo también de quién, porque tienen que saber que nuestra justicia es muy selectiva. Si era un Juan de los Palotes directo, ya en Tacumbú, y si no hay en Tacumbú lugar, le manda directo a emboscada. Bueno, se va a acabar la primera entrada. Mientras me graba, ahora son 9:46.
creo que me va ahora. Y 55 en 5 minutos. No, espérate. Las 10 vamos a conectarnos de vuelta. ¿Sí? Dale, profe. Dale. Entonces nos conectamos a las 10.